guía sobre conceptos del sistema nervioso central y periférico. ¿Qué hace el sistema nervioso? Bueno, controla, puede controlar ciertas cosas, ciertos movimientos, ciertas glándulas, etcétera. Controla qué hacen, aumenta su función, disminuye su función, depende lo que corresponda, ¿verdad? Regula qué voy a regular, cómo lo voy a regular, en qué momento voy a regular una función que hace ciertas estructuras del cuerpo. Comunica, permite a través del lenguaje, por ejemplo, comunicar ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos estímulos. Se comunica, la postura, ¿verdad? Las muecas que tú haces. Entonces, esa es forma de comunicación. Como tú te vistes, estás comunicando algo. Es forma de lenguaje, ¿verdad? Y tiene que ver con el pensamiento, la forma de pensar de cada uno de nosotros, la forma de cómo vemos el mundo cada uno de nosotros, cómo enfrentamos nuestros problemas. Esa es una forma de pensamiento. El aprendizaje, cómo yo aprendo la clase de hoy, cómo yo aprendo la clase de mañana, cómo yo aprendo de mis errores, cómo yo aprendo de mis malas decisiones, etcétera. O sea, y si yo decido aprender de esas cosas, ¿eh? La memoria, ¿qué tipo de memoria yo voy a tener? ¿Qué tipo de recuerdos yo voy a guardar? Te conservas ese mal sentimiento sobre alguien, lo perdonaste y te olvidaste de eso y seguimos adelante. O sea, ¿qué tipo de recuerdos yo tengo? Las funciones sensitivas, los receptores internos responden a estímulos nerviosos, generalmente impulsos eléctricos que viajan al cerebro y a la médula espinal. Ya lo sabemos, los receptores que tú fuiste a buscar de la piel reciben los impulsos y lo transforman en impulsos eléctricos que van a llegar al sistema nervioso central, ya sea a la médula espinal y o al cerebro. También los órganos, las articulaciones, los músculos, etcétera, tienen receptores que también van a llevar la información de cómo están a la médula espinal y al cerebro. Las funciones integradoras que tienen el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal resumen los datos recibidos y mandan estímulos nerviosos de regreso al cuerpo. O sea, ellos integran la información que recibieron y la procesan. ¿De qué tipo de información recibí y cómo la voy a procesar? ¿Qué es lo que yo voy a entender? ¿Qué es lo que yo voy a comprender dependiendo de la información que tengo al respecto? Y así va a ser mi respuesta. Las funciones motoras, los impulsos nerviosos enviados y por reflejos se dirigen hacia los órganos afectores como son los músculos y las glándulas. Yo ya recibí la información, yo ya la procesé. Ahora, ¿qué tipo de respuesta es la que yo voy a emitir? Y esa es hacia los músculos, a las articulaciones, a las glándulas, etcétera. Esa es ya una respuesta, ¿verdad?, de tipo motora. Y ya dijimos que el sistema nervioso se dividía en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central que incluía el encéfalo y la médula espinal. Ahí dice cerebro, pero no, es encéfalo y médula espinal. El encéfalo se divide en cerebro, en tallo cerebral y médula y cerebelo, perdón. El sistema nervioso periférico, aquí le vamos a agregar algo, está compuesto por los nervios, ya dijimos, por todos los nervios que salen del sistema nervioso central, pero también por ganglios que se salen desde el sistema nervioso central. Recuérdate que hay una diferenciación. Aquí no estamos hablando de los ganglios linfáticos. Ya tú fuiste a buscar qué es el sistema linfático, ¿verdad? Y quiénes lo conforman, quiénes son sus órganos, y qué es la linfa y qué contiene la linfa. Pero los ganglios del sistema nervioso son diferentes. Los ganglios del sistema nervioso están formados por neuronas.
Esos son diferentes, no son la misma cosa. No te confundas. Los nervios son un conjunto de fibras nerviosas formadas por los axones. Ahí dice acciones, está mal. Por los axones, que son proyecciones de las células nerviosas, o sea, las neuronas. O sea, un nervio no quiere decir que esté formado solo por un axón. No. Un nervio puede ser que esté formado por varios axones de varias neuronas. Y los ganglios son un grupo de células nerviosas localizadas fuera del sistema nervioso central. O sea que neuronas no solo vamos a encontrar en el encéfalo o en la médula espinal, también van a estar afuera, por ejemplo, los ganglios. Vean, los ganglios nerviosos están formados por neuronas también. Los ganglios nerviosos están formados por neuronas también. Y tienen sus funciones específicas. Ve a buscar qué son los ganglios del sistema nervioso, por qué están formados y cuáles son sus funciones. Las neuronas son las células que llevan las funciones del sistema nervioso mediante los impulsos eléctricos. O sea, la neurona puede recibir impulsos eléctricos de la periferia y también puede formarlos, enviarlos, y así lo hace. La otro tipo de células que forman parte del sistema nervioso es la neuroglia. La neuroglia, estas no conducen impulsos eléctricos. Es como un pegamento que la sostiene, que la protegen, que la alimentan. Recuerda que habíamos hablado de que los tejidos también tienen células de sostén. En la piel, como acabamos de ver, los fibroblastos. Pero en el sistema nervioso tenemos la neuroglia, ¿verdad? Que le da sostén, que le da protección, que le da alimentación a la neurona. Aquí podemos ver las diferentes partes de la neurona. Como puedes ver, el cuerpo de la neurona, su núcleo. Aquí te está señalando inclusive la mitocondria, que es el motor energético de la célula, y todos los organelos que tiene la célula. Aquí en número 2 te está formando las dendritas. Fíjate que las dendritas de las neuronas se pueden comunicar con otra neurona. ¿Verdad? Una neurona se comunica con otra neurona a través de las dendritas. Y también tenemos aquí el cono axónico, que es este 5 que está aquí, cono axónico, que es donde sale el axón, que es el que va a transmitir el impulso eléctrico. Y el axón está formado por cosas importantes que necesito que vayas a buscar. Por ejemplo, las células de Schwann, número 9, aquí te lo estoy señalando, célula de Schwann. ¿Qué es la célula de Schwann? ¿Qué es lo que hace la célula de Schwann en el axón de las neuronas? Necesito que lo vayas a buscar. Entre cada célula de Schwann hay unos espacios. Entre cada célula de Schwann hay unos espacios y eso se llaman nódulo o nódulos de Rambier. Nódulo o nódulos de Rambier. ¿Qué necesito que vayas a buscar? ¿Qué son los nódulos y nódulos de Rambier? Son importantes. Hay enfermedades que afectan a las células de Schwann. Hay enfermedades que afectan a los nódulos de Rambier. Por eso necesito que lo vayas a buscar. Fíjate cómo también puede haber una ramificación de este axón formándote otra rama del axón hacia otro lugar, ¿verdad? Y en la parte final del axón, donde termina, ¿y a dónde termina? En un órgano, en un músculo, por ejemplo. Entonces, en esa unión está el botón terminal o botón sináptico. Botón sináptico, ¿verdad? Que se puede unir, por ejemplo, a la placa neuromuscular, o sea, al músculo, donde le va a llevar una información para que el músculo se contraiga. Entonces, el botón terminal o botón sináptico termina en la sinapsis. Ve a buscar qué es la sinapsis.
¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es la unión terminal de la neurona con, por ejemplo, en la placa neuromuscular, o sea, el músculo, ¿verdad? La terminación final, esa es la sinapsis, donde se une el axón de la neurona con el músculo, ¿verdad? Esa es la sinapsis. Fíjate que tenemos varios tipos de neuronas. Neuronas de tipo sensitivo, neuronas de tipo motor e interneuronas. Las neuronas de tipo sensitivo se conocen de tipo aferente. ¿Aferente por qué? Porque van hacia el centro, hacia arriba. Van de afuera hacia adentro. Y las motoras son eferentes porque van desde arriba para abajo. Van del centro hacia afuera. Se alejan. Las aferentes son sensitivas y las eferentes que van hacia afuera son de tipo motor, ¿verdad? Entonces, las sensitivas aferentes llevan los impulsos nerviosos desde los receptores, por ejemplo, de la piel, periféricos hacia el sistema nervioso central. Y las motoras, que son eferentes, transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los órganos, por ejemplo, los músculos, las glándulas, etc. O sea, hacia afuera. La interneurona de asociación interneurona establece su conexión entre otra neurona, ya sea sensitiva o motora, ¿verdad? Se comunican entre ellas, por ejemplo, a través de las dendritas. Yo me comunico con otra neurona a través de las dendritas y esa es una interneurona. También puede ser a través de su axón, ¿verdad? Fíjate que los impulsos nerviosos pueden ser generados o pueden ser transmitidos de una neurona hacia otra y la célula necesita ya sea estar en reposo o estar activa. Si la célula está en reposo, el potencial de reposo, como dice ahí, que es un potencial que se mide en la membrana celular, o sea, en la membrana de la neurona. El potencial de reposo, también el potencial de acción se mide en la membrana celular. Cuando el potencial de reposo, que cuando hablamos de potencial de reposo es porque la neurona está en reposo, o sea, no está activa. Como la neurona no está activa, el potencial está en reposo. Es cuando el nervio no conduce impulsos nerviosos. Pero ¿y cómo va a conducir si está en reposo? Pues estamos diciendo que la neurona está en reposo. El potencial de reposo está reposando. Por lo tanto, no está transmitiendo impulsos nerviosos. Entonces viene y la neurona entra en acción y por lo tanto entra en la acción el potencial de acción. O sea, hay un cambio en la membrana celular de la neurona y por lo tanto es cuando los nervios se activan y conducen el impulso nervioso. Entonces, cuando yo hable de potencial de acción, yo estoy hablando de acción de la neurona, del nervio, por lo tanto está transmitiendo impulso. Y si yo te hablo de un potencial de reposo, estoy hablando de que la neurona está en reposo, está sin acción, no está transmitiendo impulso nervioso. Son cosas importantes. Esto es importante también, que la sinapsis, la unión entre células, tiene partes. Esa unión entre las células, la sinapsis, tiene partes. Necesitamos una neurona presináptica que está antes de la unión, antes de la sinapsis. Necesitamos la hendidura sináptica que está dentro de la sinapsis. Y también necesitamos una neurona posináptica que está después de la sinapsis. Aquí estamos hablando unión entre dos neuronas, ¿verdad? Una neurona presináptica, necesitamos la sinapsis, que en ella va a estar la hendidura sináptica, y una neurona posináptica, que está después de la sinapsis, ¿verdad?
Ahí te dice que la sinapsis es la unión en la cual las dos células se encuentran cercanas entre sí, donde se unen. La sinapsis es donde las dos neuronas se unen, donde las dos células se unen entre sí. Fíjate que esa hendidura sináptica es un espacio que está ahí en la sinapsis, pero que es un espacio que existe, es un espacio real, pero es sumamente chiquito, sumamente chiquitito, ¿verdad? Ya lo vamos a estudiar. Entonces, en la sinapsis debe de haber un espacio. ¿Por qué necesitamos ese espacio? Es que necesitamos que en ese espacio exista un líquido, una sustancia, y eso se llama neurotransmisor. El neurotransmisor ve a buscar qué es un neurotransmisor y cuáles son los tipos de neurotransmisores que hay y qué hace cada uno de ellos. Unos son de tipo excitatorios, que son estimulantes, y algunos neurotransmisores que son inhibitorios, que son depresivos, sedantes. Excitatorio estimulante o inhibitorio depresivo, sedante, ¿verdad? Algunos de ellos como la acetilcolina, la noradrenalina, que es estimulante, la dopamina, que es un inhibitorio, la serotonina, que tiene que ver mucho con los estados de ánimo, de placer, ¿verdad? Esos son ejemplos. Voy a buscar qué es un neurotransmisor, cuáles son los tipos de neurotransmisores, ¿verdad? Qué es lo que hace el neurotransmisor y cuáles son los neurotransmisores que hay. Hay un montón, pero son importantes. ¿Y qué es lo que hace cada uno de ellos? Algunos son estimulantes, otros son inhibitorios y tienen funciones específicas, como la que te estoy diciendo, la serotonina, que tiene que ver mucho con los estados de ánimo, estados de placer. Son importantes, búscalos y te los aprendes. Te los voy a preguntar. ¿Qué es un arco reflejo? Fíjate que tú ya conoces los reflejos. Ya has escuchado el reflejo tendinoso, el reflejo de la rodilla, el arco reflejo de la rodilla, o sea, del arco reflejo del tendón rotuliano, así se llama, el arco reflejo del tendón rotuliano. Tú ya sabes cuál es el tendón rotuliano, ya lo hemos estudiado, el que va de la rótula a la prominencia de la tibia, ¿verdad? Entonces, cuando uno percute ese tendón rotuliano, acuérdate que se produce ese efecto de hiperextensión de la pierna. Eso es un reflejo. Esos reflejos tenemos muchos en el cuerpo. Y tú vas a aprender a sacar ese reflejo. Pero los arcorreflejos tienen partes. Tiene 5 partes. ¿Cuáles son los elementos, las partes que debe de tener un arcorreflejo? Tiene que tener un receptor. Este receptor, como todo receptor, recibe el estímulo y lo transforma en impulso eléctrico. Es que eso hacen. Cada receptor recibe el estímulo correspondiente y lo transforma en impulso eléctrico. ¿Ah? Por ejemplo, este receptor del tendón rotuliano recibe el impacto del martillo, recibe ese estímulo, el receptor, y lo transforma en impulso eléctrico. Entonces inmediatamente necesita una neurona de tipo sensitivo, que es aferente, para que ese impulso eléctrico se transmita al sistema nervioso central. Transmite el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. Entonces, necesita una neurona de tipo sensitivo, aferente. Cuando llega a la médula espinal, porque ahí queda, en la médula espinal queda el arco reflejo. De ahí inmediatamente sucede el centro integrador, integra ¿cuál es la palabra que uso siempre? No lo recibe, no lo transforma, ¿cómo se llama? Lo procesa. El centro integrador procesa esa información que le llegó, ¿verdad? Y va a emitir una respuesta.
En el centro integrador se procesa, ubicado en el sistema nervioso central, es que está en la médula espinal. Y se procesa la información recibida para generar una respuesta. Entonces, para generar la respuesta, el arco reflejo necesita una neurona motora de tipo eferente, efectora, y dice afectora, es efectora, para que transmita el impulso desde el centro integrador hacia el órgano efector, o sea, de la médula espinal hacia el músculo cuádriceps, el músculo que tenemos adelante en el muslo, hacia el músculo cuádriceps, que es el que va a ejercer el efecto. Entonces, de ahí viene el efecto. El órgano que lleva a cabo la acción de respuesta al estímulo inicial. O sea, ¿quién va a ejercer el efecto? Es el músculo cuádriceps. ¿Qué efecto va a ser? La hiperextensión de la pierna. Fíjate que a todo esto no es el cerebro el que hizo el arco reflejo. El arco reflejo lo hizo la médula espinal. Hasta ahí llegó. Rápido, inmediatamente, preciso. No perdió tiempo en llegando hasta el cerebro y el cerebro extendiendo el pierna. Porque ese mecanismo reflejo no es voluntario. Es involuntario. Por lo tanto, la médula espinal es la que produjo ese arco reflejo. La médula espinal también le manda información al cerebro comunicando lo que ha hecho. Le comunica, mira, yo hice esto. Yo recibí este tipo de impulso y te estoy comunicando cómo lo recibí y cuál fue mi respuesta. Tú te das cuenta de ese golpe y te das cuenta también de la respuesta, pero es que no lo haces tú. O sea, la médula espinal te está comentando, mira, te comento, te estoy informando. No te estoy pidiendo permiso o te estoy diciendo qué hacer, no. Te estoy comentando. Entonces el cerebro se entera de lo que ha sucedido. Y tú te enteras. Y tú ves, pues, tú ves que el compañero te hace el arco reflejo o el médico hace el arco reflejo. Pero no eres tú el que lo está haciendo. Entonces esos son los tipos básicos de ¿cómo se llama? De las partes que tiene que tener un arco reflejo: receptor, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora y el efector. Y así en todo el cuerpo hay un montón de arcos reflejos. El sistema nervioso central se encuentra dentro de la cavidad posterior dorsal del cuerpo y se encuentra rodeado de huesos que lo protegen por 3 capas llamadas meninges. Ve a averiguar cuáles son las meninges. ¿Qué son las meninges? ¿Y cuántas meninges son? Que son 3. ¿Y cuáles son sus nombres? ¿Y a dónde están colocadas cada meninge? Porque tienen posición, la más externa, la intermedia y la interna. ¿Vea? También decirte que el sistema nervioso central está formado por materia gris y materia blanca. La materia gris está formada por neuronas y la materia blanca está formada por axones. ¿Verdad? Recuérdate que hay un dicho que uno le dice a alguien: ay, a vos te falta mucho de materia gris. Pues es lo que te hace falta, son neuronas, pues. Es una ofensa algo científica, ¿verdad? Te hace falta materia gris, chamaco. Y lo que no tiene son neuronas, ¿no? El cerebro pues está protegido por el cráneo y la médula espinal por la columna vertebral, ¿verdad? No la columna espinal, la columna vertebral. Aquí están las meninges. Las meninges son las membranas que recubren el cerebro, pero toda la médula espinal. O sea, recubren todo el sistema nervioso central. Todo. Y tiene continuidad. O sea, las 3 membranas están cubriendo desde el cerebro, el cerebelo, el tallo cefálico, y se va para abajo cubriendo la médula espinal, hasta abajo. Y es una sola. No tiene cortes. Aquí tú puedes ver las 3 capas. La dura madre, que la más externa, la que está en contacto con el hueso, la dura madre. La intermedia, que es la celestita, que se llama aracnoides, y es donde están los vasos sanguíneos, arterias y venas, más venas que arterias. Y la que está pegadita al cerebro, o sea, que está pegadita al tejido
neurológico al tejido, a las neuronas, se llama pía madre. ¿Ya? Fíjate cómo la pía madre se mete en los surcos y va exactamente alrededor de todo el tejido cerebral. Esa se llama pía madre. Te repito, la más externa, dura madre, la de en medio es la aracnoides y la más pegada al tejido cerebral es la pía madre, la más interna. Y eso es en todo el sistema nervioso central. Fíjate que el cerebro, te menciona, es el encéfalo, tiene 4 componentes. El cerebro, el encéfalo, te lo vuelvo a repetir, no es el cerebro, es el encéfalo. El encéfalo tiene 4 partes. El cerebro, el diencéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo. Ve a buscar el cerebro, ve a buscar qué es el diencéfalo, ve a buscar qué es el tallo cerebral y ve a buscar qué es el cerebelo. Todo. Cerebro, diencéfalo, tallo cerebral y cerebelo. Aquí podemos ver cómo tenemos el cerebro y vemos el surco central. Mira esta línea que está aquí, se llama surco central. Es bien importante el surco central, porque te divide la parte frontal del cerebro con la parte parietal. Esta es la parte occipital aquí atrás y la parte temporal. Una de las cosas importantes del surco central, ya vas a ver, es esta zona que está adelante del surco central y la que está atrás del surco central. Esta parte que está delante del surco central es la parte motora del cuerpo, donde se realiza el movimiento voluntario. Y la parte posterior al surco central es donde está toda la parte sensitiva del cuerpo, toda. Adelante la parte motora, toda y voluntaria, y atrás la parte sensitiva del cuerpo. Adelante y atrás del surco central. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal del cerebro y cerebelo. Estas son zonas que te vas a ir aprendiendo, pero necesito que lo veas. No es tan complicado. Poco a poco lo vas a ir entendiendo y te vas a dar cuenta cómo hay lugares motores y lugares sensitivos, así como te acabo de decir. Adelante del surco central están las áreas motora de voluntaria, y atrás la parte central sensitiva de todo el cuerpo. Y también tenemos áreas de asociación. Áreas de asociación. Comencemos a verlas. Fíjate, en la parte motora tenemos la corteza motora primaria. En el lóbulo frontal es la que te acabo de mencionar, la que está delante del surco central, ¿verdad? Es el área motora primaria, que te da los movimientos voluntarios. También tenemos el área del lenguaje. El área del lenguaje tenemos en el lóbulo frontal. ¿Y qué es lo que nos permite? Hablar. Es que en esa área es donde tú escoges las palabras que vas a utilizar para hablar. Fíjate bien. Y ahí tenemos la corteza prefrontal, donde está en el lóbulo frontal, y tenemos el área ahí del pensamiento, la inteligencia, el juicio y la conciencia. Es que esto es lo que nos hace supuestamente seres superiores. Supuestamente, porque sabemos pensar las cosas. Tenemos inteligencia, tenemos un juicio y tenemos conciencia en la parte frontal, prefrontal. También tenemos en la corteza sensitiva primaria. Esa está en el lóbulo parietal. Es el que te dije que está atrás de la cisura central. Es la parte sensitiva primaria. Ahí llegan todas las partes sensitivas de la piel, por ejemplo.
Y otras áreas sensitivas, tenemos la corteza visual primaria, ¿dónde está? En el lóbulo occipital. ¿Y qué nos permite? Ver, es la que tenemos aquí, en la parte occipital. Tenemos la corteza auditiva en el lóbulo temporal. ¿Y qué es lo que nos permite? Escuchar sonidos. Tenemos también ahí la corteza olfativa. ¿En dónde? En el lóbulo temporal. ¿Y qué nos permite? Percibir olores. De ahí tenemos también la corteza gustativa. Esa está en el parietal, aquí arriba, del gusto. ¿Y qué nos hace? Percibir los sabores de la lengua. Pero fíjate, tenemos las áreas de asociación. La asociación sensitiva está en el lóbulo parietal. O sea, aquí está donde tú estás procesando lo que sientes y te compara con cosas que tú has sentido anteriormente para identificar lo que estás sintiendo ahora. Lo asocia. Tenemos el área visual que está en el lóbulo occipital también, y lo que le da es el significado a lo que tú estás viendo. O sea, con una área miras y con la otra asocias lo que estás viendo. Tenés una área de asociación auditiva en el lóbulo temporal también, que está reconociendo los sonidos. ¿Por qué? Con sonidos previos. Tú has aprendido esos sonidos y te los estás asociando para que tú los entiendas, que es el mismo o que es diferente. Y esta es una área que necesito que te la aprendas. El área de Wernicke. El área de Wernicke es que está en el lóbulo temporal, que es donde tú entiendes lo que estás diciendo. Lo que nos están diciendo está en el área de Wernicke. Necesito que te aprendas esa área. El área de Wernicke está en el lóbulo temporal, que es donde tú entiendes lo que nos están diciendo. O sea, un paciente que tiene un derrame cerebral en el cual tiene afección del área de Wernicke, tú le estás hablando y él no te entiende lo que le estás diciendo. El paciente te está escuchando. Fíjate bien, lesión del área de Wernicke, el paciente te está escuchando lo que tú le estás diciendo, pero él no entiende. Es que es el área de asociación. El área de asociación de las palabras. ¿Ya? Es como que le estés hablando en chino, pues. El paciente no entiende. Pero es que, ¿y por qué? O sea, tú te molestas a las 2 de la mañana con el paciente porque no te entiende. Ey, mira, el paciente tiene un derrame cerebral y tiene una lesión del área de Wernicke. Tú ves que el paciente te está escuchando y ves que te escucha, pero no te entiende. ¿Ya? Y eso lo vemos bien frecuente en pacientes con ese tipo de derrame. Por eso es importante. Aquí vamos a ver que está el surco central que está aquí te lo estoy señalando, el surco central, y en rojo tenemos adelante el área motora primaria, donde se da todos los movimientos voluntarios. Y atrás del surco central tenemos el área sensitiva primaria. El área sensitiva primaria es donde sentimos lóbulo frontal, donde está la inteligencia, la razón, el raciocinio, la conciencia. El lóbulo parietal, ¿verdad? Aquí en morado tenemos el área occipital, donde tenemos la corteza visual primaria, donde miramos. Pero no está la asociación. Es diferente. Eso dejémoslo ahí. Hay bastante información ahí que no necesito que te llenes de ella todavía. Ya te había mencionado que el cerebro tiene materia gris y materia blanca. La materia gris contiene más de 1 billón de cuerpos celulares de las neuronas y fibras sin mielina. Yo necesito que vayas a estudiar qué es la mielina y qué hace la mielina, porque tiene una función importante. Y hay enfermedades que producen una demielinización, o sea, una eliminación de la mielina de los nervios. Por eso necesito que lo sepas. Entonces, hay lugares donde tenemos neuronas con fibras con mielina y neurales que tenemos neuronas con axones sin mielina. En este lugar de la materia gris
las neuronas y sus fibras no tienen mielina y se ubican en la capa superficial del cerebro, por eso se le llama corteza cerebral. En la corteza cerebral están, que es la parte superficial del cerebro, se encuentran los cuerpos de las neuronas. Son como 1 billón de cuerpos celulares, más de 1 billón. Y donde se controlan las funciones sensitivas y motoras que tienen que ver con la vida, sensitivas y motoras. Ya te dije que también la materia blanca que está aquí abajo contiene los axones, ¿verdad? Con mielina, fíjate bien. En la sustancia blanca ya hay axones con mielina. En la sustancia gris hay neuronas y fibras sin mielina. Pero en la materia blanca hay axones. Aquí ya no hay cuerpos neurológicos, neuronas. Aquí solo hay axones en la materia blanca. Y los axones son con mielina, que se unen para formar los nervios y tractos nerviosos y comunican a diferentes áreas de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En medio dice ganglios basales. Necesito que tú vayas a estudiar qué son los ganglios basales y cuáles son los ganglios basales. Fíjate la importancia. Es área de sinapsis, de unión. Aquí hay material gris y blanco. Controla la postura, como tú estás ahí sentado o parado, acostado, y coordinación, como yo me coordino, como yo puedo coordinar ciertas funciones de movimiento. Aquí se produce la dopamina. Fíjate, este es un neurotransmisor que te dije que era de tipo inhibitorio y es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una alteración en la cantidad de dopamina, principalmente que ya no se produce dopamina, en los ganglios basales el paciente padece de Parkinson. Ya he escuchado la enfermedad de Parkinson, esos temblores que le da en una forma descoordinada a los pacientes y espasmos musculares. Eso es el Parkinson. Por eso necesito que vayas a leer qué son los ganglios basales, cuáles son, dónde están, qué hacen, porque ahí es donde se produce la dopamina y tiene que ver con controlar la postura, la coordinación. Por eso los pacientes no pueden coordinar, tomar un vaso, tomar un lapicero, mucho tiembla y aumenta cuando ellos hacen movimientos voluntarios, ¿verdad? Es porque no tienen dopamina. Acuérdate que es inhibitorio. Ya debería de evitar que hayan esos movimientos exagerados, inhibir, ¿verdad?, la espasmicidad de los músculos para que el paciente esté relajado. Aquí está, la enfermedad de Parkinson es cuando los ganglios basales no funcionan bien y no producen neurotransmisor inhibidor llamado dopamina. Al no producirse aparecen movimientos anormales, involuntarios en el cuerpo, como temblores, rigidez de los músculos. Ve a buscar sobre la enfermedad de Parkinson. Ve a llenarte ya de ese tipo de información. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson y a quiénes afecta? Algo del hemisferio dominante. Fíjate bien, el 90% de las personas, su hemisferio izquierdo domina las habilidades, por ejemplo, matemáticas y de lenguaje, pero también tu mano derecha. Todos los que somos mano derecha, escribimos con la derecha y jugamos fútbol con la derecha, somos el 90%. Y los que tenemos de mano derecha, el hemisferio dominante es el izquierdo. ¿Ya? Y el hemisferio derecho controla las habilidades motoras, intuición, emoción, arte y apreciación musical. Todo esto es importante. Y el 10% de las personas, la función de los hemisferios es invertida. O sea, esto, lo que estás viendo es cuando una persona es de dominio de mano derecha. Todo esto cambia, al contrario, si yo soy de mano izquierda. Los zurdos, su hemisferio dominante es el derecho. Y todo lo contrario de las habilidades motoras, intuición, emoción, arte y apreciación de la música lo hace el izquierdo. O sea, todo lo contrario. Te lo vuelvo a repetir. Todo lo que ves aquí
son los de la mano derecha, yo por ejemplo. Pero si tú eres zurdo, sería todo esto a lo contrario. Y te está diciendo que es el diencéfalo. Acuérdate que yo te había pedido que fueras a buscar sobre el diencéfalo. Es la porción central y está rodeada por los hemisferios cerebrales. Es esta que está aquí abajo, ¿eh? ¿Y quiénes incluye? El tálamo. Ya te había dicho que fueras a leer sobre el tálamo. Lo fuiste a averiguar y hiciste deber. Y te dije yo que en el tálamo pasan todas los impulsos sensitivos, excepto el olfativo. Y está aquí el hipotálamo, un montón de núcleos que está aquí, y el epitálamo que está más atrás. ¿Cuáles son las partes del diencéfalo? Tálamo, hipotálamo y epitálamo. ¿Ya? Y ahí hay una integración de la información recibida y la envían hacia las regiones correspondientes de la corteza cerebral. Tiene más funciones. Ve a buscar cada uno de ellos. Tiene mucho más funciones. El diencéfalo y sus partes. Repitiendo, cerebro, cuerpo calloso, tálamo, cerebelo, tallo cerebral y ya para abajo, médula espinal. Cerebro, cuerpo calloso, todo esto es el diencéfalo que está en rojo, tallo cerebral, cerebelo, y de aquí para abajo, médula espinal. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, cerebelo, tallo cerebral. Algo bien importante de saber es que dentro del cerebro se encuentran 4 cavidades llenas de líquido, denominadas ventrículos. ¿Verdad? Hay 2 ventrículos laterales, ¿verdad? El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, esos son 4, ¿verdad? Y producen líquido cefalorraquídeo, o sea que todo el sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal, están rodeados y llenos de líquido. Pero es que el líquido es importante porque le da soporte y protección al sistema nervioso central, le da nutrientes al cerebro como glucosa y mantiene la concentración constante de sales para el cerebro y la médula espinal. También sirven como vía para remover los productos de desecho del sistema nervioso central. ¿Ah? Te lo voy a dejar hasta ahí. No quiero abrumarte más porque hay otras cosas más que te pediría, pero ahorita hasta ahí nomás. ¿Cuáles son los 4 ventrículos que tiene? Los 2 ventrículos laterales son 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Más adelante te voy a pedir otras cosas del cuarto ventrículo, de los ventrículos, ¿no? Por ejemplo, cómo se comunican, dónde están ubicados, o sea, pero ahorita quédate con esa información por ahorita.